hemos venido recogiendo cada una de esas observaciones que se han tenido y podemos decir que podemos concluir también dentro del trabajo que hemos venido haciendo que es necesario desarrollar, o el planteamiento es que era necesario desarrollar estrategias a nivel regional que facilitaran el impulso de las investigaciones de carácter transnacional. Yo creo que ese es un primer aspecto fundamental mediante el uso de mecanismos expeditos de cooperación jurídica internacional, como la transmisión espontánea de información, la conformación de equipos conjuntos de investigación, o el robustecimiento de las redes existentes con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta en la investigación y judicialización de los delitos. Ayer hablábamos justamente de los detalles de cómo íbamos a tener los puntos de contacto, cómo íbamos a trabajar. Yo creo que esos son detalles que se pueden ir trabajando y se pueden ir determinando ya también de forma definitiva para la siguiente reunión, donde ya podríamos incluso mostrar algunos de esos equipos trabajando, esos equipos técnicos trabajando. Pueden trabajarse los casos de varios países o casos bilaterales o trilaterales o cuatro casos de 4 países, dependiendo del interés que tengamos en la información. Si hay un caso con Costa Rica y Colombia, pues obviamente tendremos una mesa técnica rápidamente en donde los puntos Colombia y Costa Rica se definen. Igual pasa con Panamá, si somos los 3 países también de esa manera. En eso las agencias de Estados Unidos están alineadas también, porque los casos a ustedes tienen presencia en la región y podemos articular también y nos pueden ayudar también a articular algunas de esas alternativas. Yo creo que cada vez lo más importante muchas veces no es solamente el mensajero, sino el mensaje. Es decir, es importante que tengamos el interés para poner en funcionamiento estos mecanismos de cooperación y la rapidez. Ayer decía algo la señora vicefiscal general de Colombia que recojo, y es: de nada nos sirve si tenemos una información relevante y nos demoramos 7, 8 meses para llegar al punto adecuado en el otro país, porque ya no existe el teléfono, ya el teléfono está desconectado, ya la información no está, ya la persona además ya ha salido de un país y ya está en otro país. Ya no sirve, o sea, es absolutamente innecesario la información. Creo que la importancia de la información tiene que ver con lo instantáneo. Sobre el caso puntual también Brasil, y pues ese es un asunto que para nosotros es muy importante también como región y como Colombia. Yo creo que los puntos que nosotros ya hemos venido planteando podemos discutirlos en Brasilia o cuando estemos en la visita, y podemos establecer ya aspectos esenciales o casos puntuales y que podemos trabajar conjuntamente. Yo creo que ese es un aspecto que lo hemos hecho en muchos casos, pero que podíamos empezar a implementarlos no solamente en estos delitos, sino también en otros delitos, como por ejemplo la deforestación. El tema de la deforestación de la Amazonía es un tema que me preocupa, el tema también de la trata de personas y trata de personas indígenas en las zonas de triple frontera, sobre todo Perú, Brasil, Colombia, es importante. El tema de la lucha contra organizaciones transnacionales como Comando Vermelho, por ejemplo, o otros grupos que están operando en esa zona fronteriza, tenemos que trabajarlo, porque además hay Comando Vermelho también ya colombiano, que están operando en esas zonas también de Amazonas y en las zonas bajas del departamento del Baupé, saliendo por el río Putumayo que se desarrolla en Brasil y se une con el Apaporis en esa zona del país, o con el río Cahué, o con el río Leticia, o con el río Amazonas en la zona de Leticia, y en la zona de Tabachinga o en la zona de Ipiranga, que también hace frontera con Tarapacá, que es otro punto de contacto que se enlaza con el río Putumayo, donde también yo he estado y he podido ver esa sinergia tan importante que estamos teniendo con Brasil. Pero digamos, ese es un punto concreto, pero muchos otros que podemos ir mirando. Se requiere desarticular para eso de forma conjunta, teniendo esos elementos y simultáneas, las redes y las estructuras criminales de mayor impacto,
dedicadas al tráfico de migrantes en la región. Con este propósito es imperioso que tengamos entonces actos de investigación comunes que propendan por la recolección de elementos de prueba de manera ágil y oportuna para la judicialización de sus integrantes, sus redes de corrupción, la afectación de patrimonios de los miembros de esas organizaciones que se derivan de la actividad delictiva. Ayer hablaba con nuestro querido amigo fiscal general de Costa Rica, con el doctor Warner Molina, que teníamos unas ventajas comparativas, y las ventajas comparativas es que tenemos sistemas jurídicos similares, sistemas jurídicos penales similares, a pesar de las diferencias o matices que puede existir. Todos tenemos la misma dinámica de recaudar elementos materiales probatorios o evidencia física y ponérselo a disposición a los jueces a través de informes de investigación y de policía judicial. Creo que nosotros tenemos unas coincidencias que nos permite poder trabajar de esa manera. Se requieren mecanismos ágiles que permitan atender de manera oportuna los actos urgentes, conocidos a través del intercambio de información, así como procurar el intercambio de información relevante proveniente de tales actos. Ayer hablábamos de tener unos bancos de datos también de actividades criminales. Esa es una tarea muy importante porque nos hemos vuelto todos expertos en todos nuestros países en detectar cuáles son las organizaciones criminales de nuestros países. Y obviamente tenemos que saber cuáles son las que tienen unas incidencias internacionales o nacionales y cuáles empiezan a enlazarse para saber exactamente cuál es el camino para, recogiendo el concepto que planteaba el Procurador General de Panamá, la génesis de esa criminalidad. La génesis de la criminalidad es la comprensión de la criminalidad. La comprensión de la criminalidad lleva a la articulación de nuestros esfuerzos. Es necesario establecer metodologías de trabajo, rutas, protocolos entre países que viabilicen la remisión, el intercambio de la información de datos obtenidos en el marco de investigaciones desarrolladas por este delito. También yo creo que una de las conclusiones también es que los documentos de trabajo que nosotros propusimos y que están en la mesa, yo creo que amerita, y propongo esto también para la próxima reunión en Guatemala, que se puedan discutir esos documentos también y se pueda decir, bueno, consideramos que debía ajustarse en este tema, en el marco de estas comisiones, pero yo creo que estos documentos son también para generar una reflexión interna al interior, una reflexión al interior de cada una de sus delegaciones. Por supuesto, ustedes llegarán a sus capitales a consultar, a hablar, a confirmar, a desarrollar, a reunir a sus equipos para contar lo que ocurrió aquí en Colombia sobre estas propuestas o propuestas de ruta para actos urgentes y para investigaciones estructurales. Sabemos que el tráfico de migrantes no se combate ya de forma nacional solamente, sino de forma internacional y de forma regional. Yo soy de los que creo, y es una posición pues mía, que los grandes esfuerzos en la lucha contra la criminalidad no se logran cuando se unen 50 países. O sea, es como cuando hablamos de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un grupo de 190 países que se reúnen y toman, y pues las decisiones que toman son muy complejas, porque finalmente tienen diferentes posiciones y a veces no se ve con claridad las respuestas concretas a los problemas concretos que tienen los países. Cuando uno ve las estructuras regionales o los diálogos regionales, estamos hablando de que discutimos entre los que nos pasan los problemas mucho más cercanos. Y obviamente cuando uno tiene a un vecino a Panamá o tiene un vecino como Costa Rica o tiene un problema, nuestros vecinos como Honduras, como Costa Rica, como México, como Salvador, lo que ocurre en las islas del Caribe, lo que ocurre con nuestro vecino ecuatoriano, lo que ocurre con nuestros vecinos bolivianos, lo que ocurre con todo el continente, Argentina, Brasil, todos tenemos además fronteras con todos.
Entonces uno dice, bueno, verdaderamente estamos ante un inconveniente que nos está tocando la frontera. Ya cuando nos plantean un asunto que en Rumania o en Bosnia hay un asunto, pues nosotros decimos, pues muy interesante conocerlo, pero pues es un asunto que no toca el día a día de nuestros funcionarios o de nuestra gente, salvo que bosnios estén llegando a América Latina a tratar de cruzar por el tapón del Darién los 20 kilómetros que tenemos, o etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí pues tenemos que ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Creo que en ese sentido las estrategias regionales son mucho más valiosas que estrategias globales. Yo siempre he creído eso, siempre he creído, el fundamento de las estrategias regionales son fundamentales. Allí, entonces, pues tenemos que focalizarnos, y creo que es una de las conclusiones a las que también nos acercamos el día de ayer, es que tenemos que focalizarnos en la judicialización de pues estas estructuras con una perspectiva sobre las finanzas criminales que afectan también o que están detrás de esas estructuras y que permiten afectar y que nos permitiría afectar recursos de las redes y organizaciones criminales que se lucran de este delito. En eso, tarde o temprano, por eso yo lo decía ya ayer, espero que además ese sea otro de los puntos que se abra en la discusión en Antigua, en Guatemala, es la de también mirar toda la estrategia que podemos tener para recuperación o atacar los bienes criminales que se encuentran detrás de estas estructuras de tráfico de personas, de migrantes. Creo que ahí hay un tema importante y hay otro tema que yo creo que es muy poderoso y que pongo también sobre la mesa, y es que detrás del tráfico de migrantes se encuentra un asunto de violación flagrante a niños, niñas y adolescentes y mujeres que están siendo violadas y están siendo vulneradas en todos estos periplos. Es decir, ahí tendríamos también que mirar perspectivas especiales de género dentro de nuestras fiscalías para que prioricemos casos que además tengan que ver necesariamente con estructuras que utilizan la mujer como trofeo de guerra en el marco de esto, violentan a las mujeres. Ayer lo hablábamos en la cena con el fiscal de Panamá, con el procurador panameño, y nos contaban las historias que se están viendo en el tapón del Darién y que se deben estar viendo también, lo planteamos con nuestro fiscal general de Bolivia, el doctor Juan, en donde también allá en las zonas en Bolivia se presentan ese tipo de circunstancias con personas que salen de Chile, que pasan a Perú, y que obviamente pues son personas que llegan, están además de paso. Entonces cuando alguien está de paso, necesariamente se pueden presentar este tipo de acciones contra las personas. Creo que esa es otra veta que se nos abre completamente dentro de estas discusiones. Sin perjuicio de los mecanismos formales previstos en cada legislación, es necesario incrementar entonces la cooperación para hacer operaciones conjuntas. Yo creo que el escenario ideal, después de estas reuniones, es empezar a después de tener las mesas de priorización, tener los puntos de contacto, tener los procesos, tener los casos relevantes, pues obviamente tener operaciones. O sea, creo que la operación es fundamental para exteriorizar y decir, señores, estamos hablando y tenemos las capturas en paralelo en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, y poder salir incluso, que sería muy, muy importante ya hacer pronunciamientos conjuntos sobre operaciones en la región, que sería un elemento además muy importante, que ese sí sería verdaderamente un elemento de resultado concreto de este tipo de reuniones o de encuentros de esta cumbre que estamos haciendo en la ciudad de Cartagena de Indias. Yo creo que con esto, digamos, uno podría concluir que la comunicación directa, una comprensión institucional, creo que vale la pena hacer un ejercicio, también un ejercicio para todos, y es el siguiente, que valdría la pena también, y lo pongo sobre la mesa para efecto y es bueno que la relatoría que se está haciendo hoy recoja también algunas de estas ideas, doctor Farid,
y recojan las ideas que estamos diciendo, todo lo que estoy diciendo en esta propuesta para Guatemala, y es que también se haga un intercambio de un ABC, si se quiere, de los mecanismos jurídicos que tiene cada uno de los países para que la gente entienda cuáles son las coincidencias y las diferencias en el marco de digamos, la necesaria coordinación que tenemos. Es decir, que cada uno de nosotros sepa, por lo menos en una vez, cómo opera la legislación en Honduras, cómo opera en El Salvador, cómo opera en Guatemala, cómo opera en Brasil, cómo opera en Ecuador, cómo opera en Panamá, en este tema concreto de tráfico de migrantes, cómo operan los mecanismos procesales y cómo operarían para poder comprender, porque uno de los grandes problemas es que cada quien en sus países creen que la legislación de su país es la única que existe. Esa es un poco la idea del centralismo que uno tiene frente a sus propios temas. Esto me recuerda alguna vez que estando en Poznań, en Polonia, hace como unos 15 años, me decían en un foro, en un curso de derechos humanos, había como un curso y entonces pues llegábamos a hablar sobre las cortes constitucionales de la región o de sus países. Entonces yo estaba convencido que la Corte Constitucional colombiana es la mejor Corte Constitucional del mundo, porque uno, como no conoce, finalmente uno se enorgullece de lo que uno tiene. Entonces yo llegué allá feliz a esa reunión y dije, no, hombre, Corte Constitucional colombiana, tal, y había un checheno, y el checheno me dijo, no, la Corte Constitucional de Chechenia es una maravilla, o la Corte Suprema, y yo miraba y yo decía, Chechenia, y después apareció otro que era el polaco, y después apareció otro que era el brasilero, y después apareció, y al final todos creían que su tribunal era el más importante del planeta. Y yo creo que yo salí un poco consternado porque yo decía, el error que uno tiene es que uno considera que lo suyo es lo único que existe. Creo que ese es también el aprendizaje que tenemos que tener en esto, y es ver el ABC de cada una de sus legislaciones para coordinar, entender los problemas que se tienen, entender las coincidencias, las diferencias, para poder, ojalá en el marco, en el lapso entre el día de hoy y la próxima reunión, todos nos sentemos con claridad sobre qué tenemos en común también desde el punto de vista legislativo, qué temas se pueden mejorar para mejorar esa cooperación en algunos de los países, o simplemente decir los instrumentos que tenemos son muy claros. Ayer el fiscal general de Costa Rica decía, no recuerdo la norma, pero tú dijiste, hay un artículo del Código de Procedimiento Penal o un artículo en Costa Rica que permite hacer una cooperación directa, ¿cierto? Nosotros tenemos en Colombia también un artículo legal para hacerlo. Igual tenemos la Convención de Palermo que nos permite hacer este tipo de reuniones sin pedirle, digamos, ninguna autorización a nadie desde el punto de vista del Ejecutivo, por ejemplo, porque somos rama judicial o porque tenemos además una función judicial en gran parte de los países. Entonces yo creo que ese intercambio de información relevante sobre tráfico de migrantes normativa, esa judicialización de las redes, esa judicialización de organizaciones criminales y finanzas atadas a ello, esas reglamentaciones internas para ver lo de los puntos de contacto, que vuelvo y repito, como también, y recojo lo que decía el doctor Javier ayer, es clave que esos detalles sean detalles que se vayan superando con los equipos técnicos paulatinamente, para ver exactamente si son las direcciones nacionales o las unidades nacionales o los grupos de tarea específico que van a tener esos puntos de contacto, o simple y llanamente, como vamos a escoger 5, 6, 7 casos o 3 casos en cada país, se sabe que el caso lo tiene esta persona, este fiscal, y entonces se busca que el punto de contacto sea ese fiscal con el fiscal del otro país y con el fiscal del otro país, que son los encargados de hacer la operatividad.
que, claro, eso va a tener un movimiento dependiendo de los casos. Yo lo que creo es que la dinamicidad del punto de contacto es fundamental también. Puede haber un caso que tenga que ver con 4 o 5 países donde hay unos responsables de ese caso y de forma inmediata pues son esos los encargados de tenerlo. ¿Cómo uno va a poner un punto de contacto a alguien en una oficina de asuntos internacionales que finalmente tiene que, para comunicarse, mandar un exhorto o una comunicación al fiscal del caso, y entonces estamos en otro problema interno? Entonces tendremos que, digamos, de forma dinámica, entenderlo de esa forma. ¿Por qué? Porque más allá de una red, digamos, académica, nosotros no somos universidades. Nosotros no estamos aquí haciendo una reunión universitaria, ni tampoco estamos formando profesores, ni estamos determinando si hay decanos o se van a presentar ponencias de algo. Aquí lo que necesitamos es capturar delincuentes, y creo que el escenario fundamental aquí es poner los elementos centrales. Si nosotros tenemos un teléfono o una información relevante para un caso que esté implicando delincuencia en Brasil, pues básicamente es no reunirnos con ustedes y decirles: señores, la mesa técnica es esto está implicando también a Ecuador, entonces con Ecuador nos sentamos y le dijimos esto, Ecuador nos dice: sí, pero ustedes también tienen un problema allá, lo sabemos, y se cuadra la mesa y se actúa. Si es un tema con Centroamérica, se hace lo mismo, y yo creo que eso podría generar mayores resultados para nosotros. Creo que con eso, yo creo que un poco he resumido el espíritu. Yo de todos modos quiero abrir la discusión también, si hay algo adicional para que también en la relatoría se pueda incluir, se pueda poner. Me acaban de informar a propósito de esos temas que son importantes, que acabamos de capturar a 10 personas a 10 personas por el delito de trata de personas, o personas que además estaban siendo utilizadas en el tráfico sexual en varias ciudades de Colombia, en Bogotá, en Ipiales y Calarcá, y se rescataron víctimas, mujeres de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y peruana, y colombianas, que estaban además en el tráfico de personas. ¿Eso qué significa? Eso significa que estos temas son reales y que evidentemente esa información es una información que le interesa, por ejemplo, a 4 países que están involucrados en este asunto, porque hay ciudadanas involucradas en estas acciones delincuenciales, que es una acción realizada por el CTI y la policía, la policía de Dijín o Sijín en el caso concreto. Entonces yo creo que es muy emblemático esta reunión, muy importante. Creo que el resultado es magnífico e involucra también los diferentes mecanismos de cooperación que hemos tenido con la misma Asociación Iberoamericana de Fiscales y Procuradores, con la AIAM, y con lo que planteaba ayer el presidente Jorge Abot, presidente y fiscal general de Chile, con quien además espero también reunirme pronto y podemos conversar por otros temas también bilaterales que tiene Colombia con Chile, también muy importante por la cantidad de personas que están también en ese país de nacionalidad colombiana. Pero lo importante de todo esto es que valió la pena el encuentro, que valió la pena este esfuerzo que ustedes hicieron también al venir a Cartagena. Agradecerles profundamente lo que hemos logrado, y abro pues la discusión para las participaciones que se quieran abordar, que se quieran plantear el día de hoy.